Buenos días, mi nombre es Daniel Menco Rivera. En esta oportunidad queremos referirnos al discurso del presidente de la República, doctor Gustavo Petro, en la instalación del nuevo Congreso este pasado 20 de julio. La referencia concreta es al salario como determinante del nivel de empleo en Colombia. Cuando la reforma laboral que hizo el doctor Álvaro Uribe, en donde se le disminuyeron se le quitaron las horas extras a los trabajadores de Colombia y se eliminó el recargo nocturno, con eso se pensaba o se discutía que al bajar el salario los empresarios tendrían más recursos para contratar más mano de obra. Y eso no fue otra cosa que un sofisma de distracción y un engaño, una falacia económica argumentada bajo el criterio de que cuando el empresario recibe más plata por haber cercenado derechos a los trabajadores, él va a contratar más personal, y eso no es cierto. Eso jamás ha ocurrido en la teoría económica, nunca, porque el nivel de empleo se incrementa cuando la demanda efectiva crece y cuando se amplía la capacidad de producción de una fábrica. ¿Qué es lo que motiva al empresario a contratar más trabajadores para producir más? El aumento de la demanda, es decir, el ensanchamiento de la demanda efectiva según Keynes. No es la disminución del salario. Por eso el doctor Petro, al decir que el salario no es determinante del empleo, está en lo correcto. Porque los teóricos jamás han hablado de eso, jamás. Cuando Keynes hablaba de la flexibilidad laboral, no hablaba de eso, hablaba de que el trabajador recibiría un salario ofertado por el empresario en épocas de crisis y el empresario alzaría el salario en épocas de bonanza o de alta productividad. A eso se refiere el principio de la flexibilidad laboral que explican los economistas clásicos, especialmente Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y todos estos teóricos de la economía clásica. Luego entonces, cuando el presidente se refiere a que en Colombia tenemos una sociedad premoderna, es que estamos utilizando criterios de la vieja economía clásica, pero mal usados. Entonces, eso de estar rebajándole el salario a los trabajadores es un abuso de autoridad, porque eso nunca responde a ningún criterio teórico en la economía clásica, ni neoclásica, ni la moderna. Es pura argucia de Uribe y de sus asesores para beneficiar a los grandes empresarios y especialmente al capital multinacional. De hecho, retornarle esos derechos a los trabajadores le daría mayor capacidad de compra y podría ampliar o ensanchar la demanda efectiva y la economía podría crecer, y ahí sí, se podría contratar más trabajadores cuando la economía crezca. Lo que está proponiendo el presidente, al parecer, es muy sensato. Vamos a incrementar la capacidad productiva de la economía avanzando primero por lo rural, porque lo rural hace un efecto derrame sobre lo industrial cuando vamos a agroindustrializar la producción. Si arrancamos por lo rural, proveyendo tierra fértil, crédito y comercialización, estamos transfiriéndole al sector industrial de la economía unos beneficios y la economía va a crecer. Es allí donde se puede ampliar el nivel, la oferta laboral, la demanda laboral, porque es por los empresarios. Si la economía de Colombia crece, se necesitan más trabajadores para vincularlos, para poder atender esa demanda de servicios o de bienes. Pero si la economía no crece, no se hace necesario contratar más trabajadores, que es el sofisma económico
con el cual se implementó la reforma laboral en la época uribista. Yo veo con buenos ojos lo que la presidencia está haciendo y va a hacer. Incrementemos la capacidad productiva de la nación. ¿Cómo? Vía alimento, vía seguridad alimentaria, produciendo más alimentos, transformando y haciendo crecer la economía. Ahí sí cabe un incremento en la demanda laboral por parte de los empresarios que necesitarían más mano de obra. Ahora bien, ¿de qué depende el incremento del salario? Depende de la productividad marginal del trabajo. El presidente no se refirió a la productividad marginal, pero ese es el término económico técnico empleado, productividad marginal del trabajo, que significa qué tanta producción genera un trabajador cuando se contrata un trabajador más. Eso en el análisis económico se llama productividad marginal del trabajo. Depende de la unidad que se tome para medir esa productividad, si es la hora, hombre, o si es el número de trabajadores. De todas maneras, es el incremento de una unidad adicional de trabajo, el rendimiento que eso me da. Si ese incremento de un trabajador me produce más, entonces el empresario tendrá razones para pagarle más salario al trabajador. Es eso. Ahora bien, ¿qué está pasando en Colombia? En Colombia no estamos trabajando mediante la productividad marginal del trabajo, sino que tenemos indexado el salario mínimo a la inflación. Y eso es grave. Eso es grave porque es una intervención malsana. ¿Pero por qué se hace eso? Porque el empresario ha estado permanentemente interesado en hacer recular el salario del trabajador, no en incrementarlo. Hacerlo recular, y por eso hubo que protegerlo mediante el decreto de salario mínimo que sale anualmente, y prácticamente toda la economía la dejamos indexada a la inflación. ¿Qué tal si la inflación retrocede o llega a cero o a niveles bajos? Entonces incrementaremos muy poco el salario mínimo o los salarios. Ahora bien, ¿por qué no es conveniente atar el incremento del salario o el nivel del salario nominal? Recuerden que hay salario nominal y salario real. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es aquel que se le paga al trabajador mediante la nómina, por eso se llama nominal, viene de nómina. Y la otra contraparte es el salario real, o sea, es la capacidad real de adquirir bienes y servicios de ese salario, que se obtiene dividiendo el salario nominal entre el nivel de precios. Eso se le llama salario real. Términos técnicos de los economistas que poco entendemos. Pero bien, entonces mi opinión es que deberíamos desatar, o sea, sacar el incremento del salario de la inflación, porque son dos variables distintas. Si avanzamos en la senda de la industrialización, creo que podemos desligar el incremento salarial de la inflación, porque la inflación, cuando se estabilice la economía, tiende a bajar. Y si tiende a bajar, entonces, y la tenemos atada, entonces el salario mínimo y los salarios no crecen lo suficientemente. ¿Por qué el doctor Petro dice que es la productividad la que debemos tener en cuenta? Porque esa es la que debe medir la racionalidad o el incremento en los salarios, porque es el esfuerzo que hace el trabajador en el proceso productivo para producir más a cambio de más salario y de tener mayor capacidad de compra. Recuerden ustedes que el criterio de la demanda efectiva que Keynes construyó en la década del 30 obedece precisamente a ese proceso de incrementar, ensanchar la producción de un país con el fin de lograr el bienestar. La demanda efectiva, que es el estado de bienestar, que arranca más o menos del año 30 en adelante hasta bien entrada la década del 70 y el 80, que después fue desmontado con el neoliberalismo al inicio de la década de 1990, precisamente cuando la Constitución de Colombia se conformaba, entraba en el mundo en una época neoliberal que ahora vamos a desmontar. Entonces vean ustedes que lo que es el neoliberalismo y el estado de bienestar siempre han estado en el mundo, siempre, toda la vida.
de que yo recuerde desde la reforma de Solón, en la antigua Roma, se produjo una reforma agraria. ¿Para qué? Para corregir fallas del mercado agrario, en el mercado de tierras en la antigüedad. Y eso va teniendo un comportamiento sinuoide. Entra y sale, dos concepciones del mundo. La neoliberal o la clásica y el estado de bienestar, que se han conformado a través de toda la historia de la humanidad. Hoy estamos en un periodo en donde finaliza la intervención sinuoide, está en lo bajo el neoliberalismo y sube el estado de bienestar. Más tarde, posiblemente entre nuevamente el estado neoliberal y cae nuevamente entre el estado de bienestar en una sucesión permanente. Estado de bienestar, estado neoliberal en la historia de la humanidad. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Avanzar en la industrialización del país. No hay otra salida. No hay otra salida. Por eso la derecha no tiene posición, ni tiene propuestas serias, sino falacias y mentiras. Una posición sensata y seria es desarrollar el sector agropecuario para que el sector industrial pueda desarrollarse. Pero eso necesita recursos y este país está quebrado. Según el Banco de la República, nosotros estamos debiendo para hasta el mes antepasado, qué sé yo, 187.012 millones de dólares en deuda interna y externa. Esto no es cualquier lagañemico, eso le pesa a la nación. Aproximadamente el 65% de los ingresos corrientes los estamos tomando para pagar la deuda interna y externa. Y estamos cada vez más, los gobiernos anteriores, utilizando los instrumentos de corto plazo para endeudarnos, que son más pesados porque tenemos que reconocerlos al año. Y eso nos pesa más y es más complicado manejarlo en el presupuesto nacional. Entonces esta es una lección importante para que miremos que tenemos todo un presidente con una capacidad analítica y una interpretación muy racional de los fenómenos económicos. Bueno, por algo Petro es economista. Y es especialista en política económica, lo mismo que yo. Soy especialista en política económica también. Y conozco bien los fenómenos de eso. Y sé que está trabajando por la senda correcta del desarrollo de la nación. Por eso nuestro apoyo sincero. E invito a los demás economistas a hacer análisis. Yo produje en el año 2002 un ensayo que se llamó La nueva economía clásica y el mercado laboral, donde exponemos en forma claritica todos esos fenómenos de los tres principios de la economía neoclásica: vaciamiento de los mercados, la flexibilidad laboral y la previsión perfecta. Principios que a mi juicio no se cumplen en la economía real, no se cumplen, porque son falacias que se inventaron los economistas clásicos. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Menco Rivera.